Quiero leerle una palabra que está en el libro de Mateos. Mateos 9. Mateo capítulo 9. Del 27 al 31. Dice su palabra así: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? La pregunta que hace Jesús a estos dos ciegos. Ellos le dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Calladito, no digan nada. Pero el versículo 31 dice: pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Amén. La palabra está bendecida. ¿Sabe que no siempre entendemos por qué podemos darle la gloria al Señor? Aquí dice la palabra de Dios que habían dos ciegos. La Biblia no especifica si eran ciegos de nacimiento o habían quedado ciegos en el tiempo. Pero sí dice que eran dos ciegos que le siguieron. Imagínense dos ciegos seguir al Jesús, que a lo mejor lo único que hacían ellos por oído, escuchar la multitud, donde él se dirigía, cómo iba, o seguramente en el camino iban preguntando por dónde se fue, por dónde alguien los puede guiar, cómo lo puedo hacer para llegar delante de él. Y dice que llegaron hasta su casa. Y dice que cuando llegaron a la casa, ellos le gritaron, le dijeron: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y muchas veces hemos sido aquellos hombres ciegos cuando no vemos la gloria de Dios, cuando no vemos lo que Dios ha hecho sobre nuestra vida. No tenemos la capacidad de seguirle a él y decir: Señor, ten misericordia de mí. Ahí es cuando el Señor actúa. Es cuando le buscamos, es cuando le seguimos, cuando le encontramos, cuando estamos delante de él, cuando podemos decir: Señor, mírame, ten misericordia de mí. Lo único que necesito es misericordia, nada más. Y en la bondad de Jesús, le dice que entonces les tocó los ojos y dice: conforme a vuestra fe sea hecho. No es que a los ciegos se le ocurrió ver, o no es que a Jesús se le ocurrió darle la vista a estos ciegos, sino que Jesús mismo le dice: conforme a lo que ustedes necesitan, de ustedes lo que están pidiendo, de lo que ustedes quieren, sea hecho. Hay algo que es importante en esta lectura, que Jesús no los buscó. Jesús no los siguió para darle sanidad a sus ojos, para darle la vista. Jesús no los buscó, sino que ellos buscaron de aquel que sabían que podía hacer el milagro. Pero se encontraron con algo importante, donde Jesús le dice: ¿ustedes creen que yo lo puedo hacer? Y ellos dijeron: sí, yo sé que tú lo puedes hacer. Y le dice: conforme a su fe sea hecho. ¿Saben lo que quiere decir? Que conforme de lo que nosotros anhelamos, de lo que nosotros queremos, Dios puede actuar. Por eso que la palabra tiene un nombre.
sanos o transformados. ¿Sabe qué? La Biblia está lleno de esta gente, gente sana, pero está lleno de transformados. La Biblia me dice de Ana, una mujer perturbada, una mujer que estaba angustiada, una mujer que lo único que quería tener un hijo. Era lo único que ella quería. Y ella buscaba y se humillaba y buscaba delante del Señor y buscó y buscó y buscó hasta cuando el Señor le otorgó la maravillosa bendición de darle un hijo. Y mira, y Ana hizo un compromiso con el Señor y le dijo: Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar delante de ti. ¿Y sabes lo que pasó? Dice que cuando nació su hijo, que llevaba por nombre Samuel, dice que lo tomó después que fue dejado de amamantar. Dice que lo tomó al tiempo que dejó de amamantar Samuel. Dice que lo llevó ¿a dónde? Al templo y lo entregó al sacerdote. Sacerdote Elí en aquellos tiempos estaba como sacerdote del templo del Señor. Lo llevó al templo del Señor, pero ella no sabía con quién se iba a encontrar en el templo, porque era el sacerdote, era un hombre que en cierta manera no buscaba el rostro de Dios. Era un sacerdote que siempre estaba ahí mirando cómo sus hijos pecaminosamente dirigían en el templo, cómo hacían en el templo. Y él no era capaz de ordenar su casa, no era capaz de ordenar su familia, no era capaz de direccionar a sus hijos. Pero Ana no lo consagró a Elí y a sus hijos, sino que lo consagró al Señor. Y Samuel ahí manifestó a la corta edad del tiempo la voz de Dios. Escuchó la voz de Dios. ¿Sabes por qué escuchó la voz de Dios? Porque era un niño que estaba sano. Era un niño que no estaba contaminado, pese a que estaba en un lugar donde el sacerdote estaba contaminado, donde los hijos del sacerdote estaban contaminados. Pero dice la palabra que él no se contaminó y fue llamado por el Señor. Y él escuchó, siendo un niño, escuchó la voz de Dios, porque no había contaminación en él, estaba sano. Y fue uno de los profetas importantes que ungió a reyes, ungió a David. Anteriormente había ungido a Saúl. Era un hombre de Dios, un hombre sano que fue utilizado por el Señor. Mira qué importante tener el corazón, tener una mente sana, un espíritu sano para bendecir el nombre de Dios. El sábado pasado en nuestro culto, Fernando habló cambiar la mente, una mente diferente. Debemos cambiar, la iglesia, nuestra mente. Pero ya está. Si nuestra mente en algún momento fue contaminada, perfectamente podemos redireccionarla. Dice la palabra también que Daniel nunca se contaminó. Daniel fue escogido. Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron hombres de Dios que no se contaminaron, que no estaban contaminados y obviamente no fueron contaminados. No fueron contaminados y fueron usados tremendamente por el Señor. Y ahí es cuando Dios hizo milagros sobre su vida. Dice que Daniel fue puesto en el foso de los leones, y los leones no se atrevieron a tocarle ni siquiera su cuerpo, nada de él. Al otro día amaneció durmiendo entre medio de los leones. ¿Sabe por qué? Porque en él había un corazón sano. Un corazón sano. ¿Sabe por qué los amigos de Daniel se metieron o lo metieron al horno de fuego y no les pasó nada? Dice que ni siquiera olor a cabello
que se haya podido quemar, no había nada en ese lugar. No había un olor ni a cuerpo, ni a cabello, ni nada. Así como entraron, salieron. ¿Y sabes por qué? Porque tenían un corazón sano. Y podemos seguir caminando por las Escrituras y podemos seguir dando muchos ejemplos. Pero también podemos dar muchos ejemplos de hombres que fueron transformados. Hombres que eran y que después podían decir, ¿sabe? Yo era así, pero hoy no lo soy porque he sido transformado por el Señor. ¿Y sabes qué? La palabra de Dios dice que debemos ser transformados por vuestro entendimiento. ¿Y sabe lo que tiene que ver el entendimiento? Tiene que ver con nuestra sabiduría, con nuestra inteligencia. ¿Y sabes qué? Dice la palabra de Dios que la sabiduría comienza. ¿Con qué comienza la sabiduría? Con el temor de Dios. Cuando las personas son transformadas es porque han tenido un temor al Señor, porque han tenido sabiduría. Y sabiduría tiene que ver con lo que nosotros inclusivamente luchamos. A veces peleamos con aquellas cosas que no podemos hacer ni debemos hacer delante de los ojos del Señor. Y no hay nada malo. Y no hay nada malo que tengamos que pelear. Pero nuestra sabiduría tiene que ser completa de lo que no puedo hacer. Porque eso es lo que quiero hacer. El apóstol Pablo decía. Muchas veces queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Lo que nuestra carne quiere hacer. Y no nos damos cuenta que ofendemos el corazón del Señor. No nos damos cuenta que cuando nuestra humanidad comienza a florecer, comienza a menguar nuestro espíritu. Cuando nuestro espíritu comienza a crecer, nuestra carne mengua. Mengua nuestra carne, baja nuestra carne. Y cuando crece nuestro espíritu, comenzamos a tener una relación sobrenatural con el Señor. Comenzamos a tener una relación diferente con el Señor. Porque el Señor no es de día en día, no es de semana en semana. El Señor es todos los días, todos los minutos, todo el tiempo. Por eso que debemos ser transformados. ¿Cuántas veces hemos escuchado la experiencia del apóstol Pablo? Hombre que mataba, hombre que horrorizaba a la iglesia. Pero dice que fue transformado por el Señor. Fue transformado por el Señor y eso le significó ser el apóstol, quizás uno de los más importantes del Nuevo Testamento. Solamente por su transformación. Porque él dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso es lo que debe ser un hijo de Dios, decir cada mañana, decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Y sabes lo que significa eso? Cuando Cristo vive en mí, es cuando hacemos lo que Cristo haría. Es cuando nosotros realmente hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Y ya no militamos, dice el apóstol, el mismo apóstol dice, ya no milito en la carne, sino que milito en el Espíritu. ¿Sabe lo que está diciendo? Yo quiero estar en la presencia del Señor todos los días. Todos los días quiero estar delante de Él. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo, iglesia. Cuando tú militas en el Espíritu del Señor, comienzan a menguar las quejas. Comienzan a menguar las quejas. Que la casa, que el trabajo, que los niños. Nos quejamos cuando los niños corren y no nos dejan tranquilos. ¿Y cuánta gente quisiera que sus hijos corrieran y no pueden correr? ¿Cuántas mujeres se aburren de su marido? Basta que a lo mejor no lo tengan para darse cuenta quién es el que estaba al lado de ustedes.
¿Cuántos hombres se quejan quizás de una mujer, de una esposa? Y usted no se da cuenta que perderla por un momento sería lo peor que le puede pasar en su vida. Transformados. Transformados, dice su palabra. Si estos hombres pudieron ser transformados, ¿por qué nosotros no podemos meternos en esa transformación que Dios está pidiendo a nosotros? Por eso que muchas veces vamos y venimos. Por eso que a veces hay otras cosas que son más importantes que el Señor. Porque no hemos sido, iglesia amada, no hemos sido transformados totalmente. Y la iglesia necesita una transformación en todo, hasta en lo más mínimo. Un hombre de Dios es transformado hasta lo más mínimo, iglesia amada. Detalles importantes o pequeños o pequeños detalles que nos hacen importantes delante del Señor. No es como que todo nos dé lo mismo. No es como que todo nos dé lo mismo, porque a veces pasa que a veces que todo nos da lo mismo. Podría extenderme acá en esta hora y hablar muchas cosas sobre esto. Pero yo quiero que tú tengas sabiduría. Que tengamos sabiduría de parte de Dios. Yo necesito sabiduría de parte de Dios. Yo necesito sabiduría de parte de Dios. Y yo sé que tú también necesitas sabiduría de parte de Dios. Y eso se convierte en el temor al Señor. Debemos de tener temor al Señor, porque dice su palabra que ese es el principio de nuestra sabiduría. Imagínate, alguien que no tenga temor de Dios no tiene nada de sabiduría. No tiene nada de sabiduría. O sea, ¿qué puede ser lo contrario a no ser sabio o no tener sabiduría? La Biblia lo declara y dice que somos necios. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Nos convierte en necio cuando no tenemos sabiduría de Dios. Por eso que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Alguien que tenga temor de Dios en este lugar, déjeme decirle que está caminando por la sabiduría de aquel que te llamó, de aquel que te rescató. ¿Sabes qué? Aquí los dos ciegos fueron en busca del Señor. Fueron en busca del Señor porque ellos sabían. Si sabían, es porque había sabiduría en ellos. Eran ciegos, pero no eran necios. Eran ciegos, pero no eran necios. Y su sabiduría los llevó a poder perseguir al Señor, perseguir a este Jesús maravilloso que estaba dispuesto a hacer grandes obras. Y ellos lo clamaron a gran voz. A la distancia le dijeron: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ten misericordia de nosotros. Y continuaron el camino. Y continuaron siguiéndole hasta que se toparon con él, hasta que pudieron estar frente a frente con él. Y Jesús les dice: ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor, nosotros creemos que tú lo puedes hacer. Entonces les tocó los ojos. Conforme a vuestra fe se ha hecho. Yo te pregunto hoy día, ¿qué necesitas de Dios? Si necesitas un auto, ok, está bien. Si me responde, quiero más de Dios, eso suena mejor. Porque cuando el mismo Señor Jesús dijo: si buscábamos el reino de Dios y su justicia,
todas las cosas serán añadidas. Todas tus necesidades serán añadidas, pero si buscamos de aquel que nos llamó, aquel que nos amó. Dice Jesús, le dice, vayan. Ya abrieron sus ojos, ellos podían ver. Vayan, pero no le digan a nadie. ¿Y saben lo primero que hacen estos ciegos? Van y divulgan en todo el lugar de la región donde estaban, divulgan que Jesús le había sanado, que sus ojos habían sido abiertos por él. Divulgaron todo esto. Y dice que ahí se acrecentó la fama del Señor. No sé si aquí el Señor ha hecho algo por tu vida. No sé si Dios ha hecho algo en tu vida. ¿Y cuándo comenzamos a divulgar lo que Dios hizo en nosotros? ¿Cuándo comenzamos a decirle a nuestros amigos? ¿Cuándo comenzamos a decirle a nuestros amigos, ¿sabes qué? Jesús hizo conmigo algo importante. Jesús transformó mi vida. A lo mejor no estoy del todo transformado, pero ¿sabes qué? Voy caminando con Él. Voy siendo transformado. Pero dice su palabra que cuando somos transformados, dice que vamos de gloria en gloria. De gloria en gloria el Señor nos va transformando y Dios va haciendo cosas nuevas sobre nosotros. Ellos divulgaron a Jesús. Y dice que Jesús se hizo gran fama en aquel lugar. Como alguien puede decir, algún joven, Jesús comenzó a estar en su prime. Jesús estaba en su prime. ¿Y sabe por qué estaba en su prime? Porque cuando llegó, dice que llegó desde la balsa. Dice que cuando bajó de la balsa, dice que lo primero hace es sanar a un paralítico. Estoy hablando del capítulo 9. En el capítulo 9 aparecen todas estas cosas. En el capítulo 9 del libro de Mateo dice que él comenzó a caminar. Dice que se encontró con un paralítico, con unos amigos que llevaban un paralítico. Dice que lo tomó y lo sanó. Dice que después siguió caminando y siguió avanzando en su trayecto. Dice que tomó a la hija de Jairo. Dice que la hija de Jairo fue resucitada. Y siguió avanzando y dice que siguió haciendo prodigios y milagros. Entonces ella tenía la fama, ya estaba haciendo una fama de que era el Cristo, que el que podía sanar y transformar las vidas. Porque la vida de la hija de Jairo fue transformada, porque el paralítico fue transformado. Ya no era el cojo, no era el paralítico que muchos le decían. Ya no eran los ciegos. Ya no eran los ciegos, sino que seguramente le llamaban por su nombre, o quizás le decían los que habían sido ciegos. Esa es la manera que después le llamaban a ellos. Y la gente, a ti y a mí, te tienen que llamar por lo que Dios ha hecho en nosotros. No por lo que fuiste. No por lo que fuiste. No por lo que eras. De lo que tú eras ya no es, porque Dios tomó, restauró. Pero siempre y cuando tengas sabiduría en tu corazón, en tu mente, y decir, estoy siendo transformado. Estoy siendo transformado y esa transformación me va a elevar, me va a llevar a un propósito que solamente Dios sabe y que tiene conmigo. Dice la palabra que los ciegos, por su fe, fueron curados. Solamente ellos le pidieron al Señor, Señor, hazlo. Jesús le respondió y le dijo, ¿tú crees que yo lo puedo hacer? ¿Ustedes creen que yo lo puedo hacer? Sí, lo creemos. Y fueron sus ojos abiertos. Un hijo, escúchame bien esto, un hijo que no acepta su condición no puede ser transformado. No sé si me escuchó. Un hijo que no acepta su condición no puede ser transformado. Esto ayer lo anoté, ayer lo conversamos con Fabi y con Benja. Y hablábamos de esto. Un hijo que no acepta su condición
Los ciegos aceptaron su condición. Ellos aceptaron. Sabían que no podían ver, estaban aceptando, pero era algo más del cuerpo. Pero su mente era más poderosa que su cuerpo. Y a veces nos pasa a nosotros que no aceptamos nuestra condición porque tenemos una actitud como que estamos mejor, que estamos bien, que lo hacemos bien, cuando lo hacemos mal y cuando lo hacemos muy mal. Cuando nosotros logremos entender que lo que estamos haciendo mal o que es muy mal, nos vamos a dar cuenta. Y eso va a determinar que el Señor puede transformar nuestra vida. Mientras nosotros no aceptemos nuestra condición de lo que somos, de lo que hacemos, no de lo que fuimos, sino de lo que somos hoy, no podremos ser transformados. Por eso es que el arrepentimiento de Juan era tan fuerte. Y no estamos aquí para tirar piedras. No somos de los que tiramos piedras. Usted no es de aquellos que tiran piedras, porque no tendría la valentía de levantar una sola piedra. Porque Jesús lo dijo. ¿Dónde están los que te acusan? Porque ninguno de los que querían apedrear a la mujer pudo hacerlo, porque no estaban capacitados. Y quizás cuántos de esos que levantaron su piedra para lanzársela a la mujer, quizás después en el camino conocieron a Jesús y fueron transformados. Nicodemo, un hombre de la ley, Nicodemo, un hombre sabio, entendido en la Escritura, le dijo al mismo Jesús cuando se encontró con él: ¿qué tengo que hacer para ser transformado? Y Jesús le dijo: tienes que volver a nacer de nuevo. Pero en el momento, como su intelecto, su sabiduría no era tal, porque era solamente letra, y él respondió, le dijo: ¿acaso tengo que meterme en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Él no lo había entendido. Si yo te pregunto a los que estamos aquí en esta sala, tienes que nacer de nuevo, ¿tú me vas a responder como Nicodemo? No, no es cierto, porque tú sabes lo que es nacer de nuevo. Y ya fuiste nacido de nuevo. Ya aceptaste a Cristo en tu corazón. Tú eres un hijo de Dios y tienes que aceptar tu condición para seguir siendo transformado. Porque esa transformación, ya te lo digo, vamos a ir de gloria en gloria. Dios nos va a ir accesando, Dios nos va a ir poniendo en los lugares de privilegio quizás de que nosotros muchas veces anhelamos. O cuando no, muchas veces lo hemos anhelado y Dios igual nos ha puesto en un lugar determinado. Porque la gloria, la unción, es realmente la que nos promueve. No somos nosotros, no es nuestra carne, es la unción que ha puesto sobre ti, es la que te va a accesar a lo nuevo de Dios para tu vida. Porque no somos transformados. ¿Por qué no somos transformados? Ya lo dije hace un minuto atrás. ¿Por qué no somos transformados? Porque no tenemos temor de Dios. O tenemos un poquito, chiquitito, muy chiquitito a lo mejor. Por eso no cambiamos. Porque la sabiduría, ¿no? ¿De dónde viene? El temor a Jehová, dice su palabra. Y si tuviéramos un poquito de sabiduría, podíamos tener un poquito de temor hacia el Señor. Y cuando no tenemos temor al Señor, no pienses que Dios te va a promover. Porque Dios promueve a los que entienden su palabra, a los que creen en su palabra, a los que llevan su palabra en lo más profundo de su corazón. La palabra de Dios dice que Él no vino a los sanos, dice que vino a los enfermos. Y tú y yo estamos acá, no porque seamos sanos,
No es porque seamos perfectos. Estamos acá porque necesitamos de la sanidad y de la perfección de aquel que nos llamó. Amén. Temor a Dios. Cuando tenemos temor a Dios, difícilmente podemos coquetear con el pecado, porque tenemos temor. ¿Sí? Difícilmente podemos coquetear con el pecado y con aquellas cosas que muchas veces el enemigo quiere influenciar sobre nosotros. Cosas básicas de repente que muchas veces las hemos dicho. Vas al supermercado y te comes el yogur y después lo dejas en la misma bandeja ahí y no lo pagas por la caja. Es un temor a Dios, mira. Qué sencillo. Mira qué sencillo. En no querer pagar 500 pesos por un yogur que te comiste en el pasillo. O el chocolate que te comiste en el pasillo. No soy el más perfecto de este lugar, pero cada vez que mis hijos querían comerse un chocolate o un yogur o lo que sea en el supermercado, el envase vacío lo pasábamos por caja. ¿Eso es temor de Dios? Mira, pequeñas cosas. Imagínate las cosas más grandes, que no tenemos temor a Dios. Llegamos y actuamos y hacemos. Dios necesita hijos transformados. Amén. Ponte de pie, iglesia. Quiero leerte una palabra para ir terminando. Dice su palabra en Romanos 12, dice así. Así que, hermanos, está hablando el apóstol Pablo, está hablando de la congregación a través de la carta a los romanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Así es su palabra. Una iglesia transformada es una iglesia victoriosa. Una iglesia que camina sobre los milagros de Dios. Una iglesia que camina pensando en el Señor. Una iglesia que camina sabiendo que Dios lo puede hacer. Esa es una iglesia victoriosa. Es una iglesia que tiene la capacidad de creer y entender que todas las cosas que haga conforme al corazón de Dios serán hechas. Dios va a transformar tu vida, Dios va a transformar tu corazón, Dios va a transformar tu casa, Dios va a transformar tu matrimonio, Dios va a transformar a tus hijos, Dios va a transformar a tu marido, Dios va a transformar a tu mujer. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo quiere. El problema está, y la pregunta es, más que el problema, quizás, ¿y tú quieres? ¿Tú quieres? Esa es la pregunta. Los ciegos fueron sanos no porque Jesús les pidió o le entregó la sanidad a él, sino porque sencillamente porque ellos quisieron. Y Jesús le dijo, su fe le ha sanado. Tu fe puede sanar tu casa. Tu fe puede sanar tu familia. Tu fe, iglesia, puede sanar hasta tu economía. Tu fe te puede hacer lograr grandes cosas. Pero es por tu fe. Es por tu fe. Vamos a adorar.